Se escuchan detonaciones. Matamoros amaneció hoy con enfrentamientos entre militares y hombres armados. Aquí toda la historia. Bienvenidos al Caporal del 17 de octubre. Comenzamos. Aplausos para este bombero de la Ciudad de México que sacó un tanque de gas en llamas de un inmueble para evitar que explote en un lugar donde ya había un incendio. Ya estoy tomando gráfica. ¿Recuerdas el ataque cometido en contra de un empresario el pasado viernes 15 de octubre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bueno, en aquella ocasión, de hecho te traje un video a este canal. Estás viendo la camioneta donde viajaba el empresario, debajo de la cual en la parte delantera se encuentra una motocicleta en llamas que... Obviamente ahí ya no hay nadie, pero varios kilómetros atrás quedó el delincuente que la estaba usando. Se trató de una agresión directa en contra del empresario. De hecho, estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video que te traje. Te dejo la liga de ese video en la descripción de esta transmisión, por si quieres verlo completo, así como una tarjeta aquí. Este empresario se dirigía al aeropuerto y fue atacado por al menos 2 personas. El guardia del empresario repelió la agresión e hirió de muerte a uno de los agresores. El delincuente, el presunto delincuente, fue detenido en ese momento, pero falleció posteriormente en el hospital. Y el acompañante logró darse a la fuga. Hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que en un operativo coordinado entre la misma Secretaría Capitalina, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco, vaya, fue un operativo en varios inmuebles, pues lograron detener a 4 personas. Estás viendo en pantalla la ficha informativa de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Capitalinas. Los acusan de extorsión, secuestro, homicidio y venta de drogas. Al menos 2 de ellos, aseguraron las autoridades, están acusados de ser responsables directos de la agresión. El pasado miércoles 13 de octubre, David Monreal cumplió un mes como gobernador del estado de Zacatecas. Una entidad sumida ya desde hace algunos años en la violencia. De acuerdo con cifras oficiales, en Zacatecas al pasado viernes sumaban 220 homicidios desde que empezó el gobierno de David Monreal, promediando 7 al día en esa entidad. Se ha mantenido Zacatecas con el estado con la mayor tasa de homicidios dolosos en el país, es decir, 61.5 víctimas por cada 100,000 habitantes. También es el estado con el número mayor de policías asesinados en lo que va del año. Suman 29. En este contexto, el nuevo gobernador de afiliación morenista, David Monreal, subió hoy a su cuenta de Facebook un video en donde culpó de la violencia en el primer mes de su administración al neoliberalismo y al expresidente Felipe Calderón. Que esa herencia maldita, ya les dije, 1, las causas, la desigualdad y la pobreza.
Dos, aquel absurdo, por eso hablo de los 10 últimos 15 años, porque ustedes recordarán, y si no se los recuerdo, en el 2006, la torpeza de Felipe Calderón como presidente de la República de declarar la guerra al narcotráfico. En el 2006, fíjense ustedes nomás lo grave del asunto, en el 2006 un presidente de la República, Felipe Calderón, declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo. Y hablando de la inseguridad en Zacatecas, a las 11 de la noche del pasado viernes 15 de octubre, en un bar de Fresnillo. Fresnillo es la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en todo el país. Fresnillo es el municipio del cual era alcalde, precisamente quien ahora es gobernador. En un bar de Fresnillo fueron asesinadas 3 personas. Una de las víctimas es César Medina. Él era percusionista de la banda sinfónica municipal. Vía Facebook se informó también, hubo varias publicaciones en donde se lanzó un ya basta en contra de la inseguridad. De hecho, estás viendo en pantalla el mensaje de la misma banda sinfónica municipal de Fresnillo. Y varios usuarios de Facebook lanzaron un ya basta a la inseguridad, pidieron acciones a las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ahora ya, bajo la administración de políticos emanados de Morena, la presidencia municipal, gobierno del estado y gobierno federal. Otro estado también sumido en la violencia es Tamaulipas, y bajo la administración de un panista. Así fue como amanecieron hoy en Matamoros, hombres siendo perseguidos por militares. Veamos. Se trata de hombres armados a bordo de varios vehículos. ¡A la verga! ¡A la verga! Son hombres armados a bordo de varios vehículos. Se aprecia, de hecho, la persecución. En los vehículos finales son precisamente los de elementos del ejército que nos van siguiendo. ¡A la verga, güey! Güey, al chile, te lo juro por mi mamá, güey, se escuchó la bala pasar por mi cabeza al chile, güey. La mañana de este domingo fueron registrados varios enfrentamientos, también varias persecuciones, incluso también varios bloqueos de vialidades en Matamoros, Tamaulipas. Todo empezó alrededor de las 8 de la mañana en la avenida Constituyentes, donde fue registrado el primer enfrentamiento entre militares contra hombres armados que viajaban en una caravana integrada principalmente por camionetas a la altura del fraccionamiento Casablanca. Ahora bien, en otro fraccionamiento, a la altura del fraccionamiento Puerto Rico, una camioneta de los hombres armados chocó contra un puesto de tacos. De hecho, estás viendo la imagen en pantalla del lugar. El dueño del negocio y uno de los que iban a bordo de esta camioneta resultaron heridos. Otra balacera ocurrió en la colonia Sección 16 sin reporte de heridos, al menos hasta este momento. En la avenida Vigilio Garza Ruiz fue encontrada también una camioneta Suburban baleada. Estaba abandonada, vaya. Los bloqueos fueron realizados también en varios puntos de la ciudad. Los hicieron los delincuentes, estos hombres armados, con camiones y vehículos particulares. He de precisar el por qué me refiero a hombres armados de manera muy general y no a un grupo delictivo en específico, debido a que hasta este momento no existe ningún reporte de una autoridad sobre contra quienes se enfrentaron. Justo por ello es que lo generalizo, vaya, sicarios, hombres armados. También fueron registrados fue registrada la presencia de un helicóptero que estuvo vigilando prácticamente toda la mañana, estuvo revisando y al tanto de las persecuciones y de los enfrentamientos que se estuvieron registrando hoy. Y como ya te decía, hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad ha emitido un reporte
sobre lo ocurrido, contra quienes se enfrentaron, cuál es el balance de heridos, el balance de muertos, si es que lo hay, el balance de detenidos e incluso de los vehículos asegurados. Ninguna autoridad de los 3 niveles de gobierno ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido hoy en Matamoros. Lo que sí tenemos, y esto también es de llamar la atención, las autoridades no han emitido un reporte a pesar de la cantidad de videos que fueron tomados por habitantes, testigos de las persecuciones, testigos de las balaceras. Y también existe hasta este momento ya testimonio gráfico de al menos 6 presuntos delincuentes abatidos. Estaré obviamente al tanto del balance final y del balance oficial. Estaremos contrastando estos datos y te estaré actualizando en este canal. Te comparto un video más de cómo sorprendió una de estas balaceras en un tianguis. Recordemos, domingo 8 de la mañana, y pues varias personas estaban allí en el tianguis cuando ocurrió esto. Te lo comparto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Por aquí, por Sendero Nacional. Se escuchan detonaciones. Aquí estoy.